El día de hoy vamos a platicar con Ana Paula, una feminista radical, y con Javier, mejor conocido como Roberto García, que es un reconocido antifeminista. Javier, cuéntanos por qué te Julián, opones al feminismo. ¿Por qué me opongo al feminismo? Bueno, el feminismo es una corriente ideológica que intenta trastocar la naturaleza evolutiva y cultural de las mujeres. Todo esto para manipular su rol en las sociedades modernas. Y esto es así desde Wollstonecraft con su obra seminal, El Doctor Frankenstein. Y de ahí podemos seguir con el feminismo liberal, el feminismo marxista, y toda clase de feminismo. Hoy en día nos dicen, hay muchos feminismos. Y sí, hay muchos feminismos, pero todos parten de la misma premisa, que el rol histórico de la mujer es el de la opresión, el de una clase históricamente oprimida, y ese es el tronco común de la mayoría absoluta de todos los feminismos. Y es por eso que yo me opongo, puesto que es un instrumento de las corporaciones y del Estado para alienar a las mujeres de su rol evolutivo y tradicional. eh, yo- ujú. Sí, adelante, Ana Paula. Por ¿Cuál se favor. supone que entiende? Bueno, yo quiero hacer una aclaración que quería hacer antes de iniciar. La vez pasada no tuvimos ocasión de discutir esa situación. Yo no me considero una feminista radical. Las palabras puntuales que usé la vez anterior es que me alineo ideológica y, bueno, más que ideológicamente, como intuitivamente con eso que se conoce como feminismo radical, pero yo misma no creo que sea necesario para mí etiquetarme como feminista, ni veo la relevancia de considerarlo así. Por otro lado, creo que si bien es cierto que se considera que existen diversas corrientes del feminismo, desde mi perspectiva, la única que realmente tiene sentido en todos sus postulados es el feminismo radical, que por supuesto tampoco es por eso incuestionable o absolutamente incuestionable, pero es el único que es consistente y coherente, ¿no? Y por otro lado, de lo que dice Roberto García, quisiera preguntarle puntualmente qué, qué se supone que él considera que es el rol inherente o como evolutivo de la mujer. Porque el rol, o sea, digamos que yo considero que es cierto que hay una dimensión biológica en la que, por supuesto, no podemos negar que, por ejemplo, las mujeres reproducimos a la especie y que hay ahí una división de las tareas que es inmutable por nuestra cuestión biológica, pero aparte de eso, y salvo las cuestiones que están asociadas, por ejemplo, a la fuerza, ¿no? Y que por lo tanto vuelven más aptos a los hombres para hacer ciertas tareas que para las que es necesaria la fuerza, no creo que haya un rol como tal establecido y pues me da curiosidad qué piensa el joven, bueno, Roberto. Bueno, disculpen, me prestaron ahorita una cuenta, pero queda claro que mi nombre es Javier Ulloa. Ah, de acuerdo, es que no sabía si era un seudónimo deliberado, pero sí. Gracias, Javier. No, no es un seudónimo, muy amablemente mi roomie me prestó su cuenta. Eh, bien, el rol evolutivo, como tú ya mencionaste, es muy claro, ¿no? El de reproducir a la especie, pero de ahí se van derivando ciertas formas, modos y costumbres culturales, cuyo sustrato es tal cual ese que mencionaste, el rol reproductivo. Y estas derivaciones en la cultura no son tan fácilmente manipulables como nos han querido hacer creer casi todas las corrientes del feminismo. Realmente hay muchas características emocionales, psíquicas e intelectuales que van ligadas al rol evolutivo. Sí hay un margen, por supuesto, para la cultura, los derechos fundamentales para las mujeres, la equidad ante la ley,
por supuesto que entran en ese margen, no hay ningún conflicto. Sin embargo, las Eh, ideologías del feminismo han ido muchísimo más lejos y han dejado todo este campo de estudio, si así lo queremos, si así le queremos decir, lo han dejado dentro de los límites de la construcción social. Y y bueno, cuando, ah, sí, no, te escucho. puntualmente, o sea, quiero decir, estás enfatizando que según tú son como los aspectos derivados de esa cuestión biológica, que creo que los dos reconocemos que es indiscutible y que también tiene implicaciones más allá del puro rol reproductivo, como bueno, por ejemplo, yo señalé uno muy puntual que es la fuerza, pero a mí me da curiosidad cuando hablas, o sea, porque dices que diferentes cualidades intelectuales, etcétera, y me pregunto específicamente a qué te refieres, porque yo en ese sentido sí disiento totalmente. Entonces, creo que hay un poco de ambigüedad y me gustaría que aclararas a qué cualidad específicamente te refieres. Ok. Eh, bueno, la ciencia, las neurociencias y la psicología clínica sí han detectado diferencias claras en los cerebros de ambos sexos, ¿no? Y que, bueno, pueden ser detectados a muy tempranas edades, de hecho a las pocas semanas de nacimiento. Bueno, diferencias, pero ¿cuáles son? Bueno, que las diferencias tienen que ver con todo el espectro de funciones cerebrales, desde cómo controlamos nuestra visión. El hombre tiene un control visual mucho mayor que el de las mujeres. En cambio, las mujeres tienen una distinción de colores mayor y de detalles. La motricidad. La mujer tiene una motricidad fina reconocidamente superior a la del hombre. Sin embargo, para otro tipo de cuestiones, el hombre tiene mejores reflejos. En fin, psicológicamente, la mujer tiende a generar mucha empatía con las crías, cosa que el hombre no. Y esto está mediado por hormonas y neurotransmisores. Muy bien estudiado esto. Los neurotransmisores, como la oxitocina, tienen efectos muy diferentes en hombres y mujeres. Y sabemos que la oxitocina es el neurotransmisor, corríjanme si uso mal algún término, por favor, del apego. Es el que produce apego. De hecho, las mujeres recién en el parto, para inducir se les inyecta oxitocina, puesto que no solo regula el apego, sino muchas otras funciones. Todo esto redunda en que las diferencias neuronales y psíquicas son marcadas para ambos sexos. No Claro, todo es influencia cultural, educación. de acuerdo, pero ahí tú estás hablando de diferencias, ¿puedo? Claro, adelante. De diferencias muy específicas que con las que creo que en general estoy de acuerdo, no veo que puedan ser objetables como tal. Quiero decir, yo sí creo también que en la función biológica de alguna manera está también vinculada la cuestión de la crianza puramente, o sea, del rol maternal. También creo que el hecho de que socialmente los hombres no se involucren tanto con sus crías está, como decía, pues mucho más determinado socialmente que puramente por esa cuestión biológica, como muchas de las conductas que pues sabemos que están determinadas sobre todo por la cultura. Y entonces me da curiosidad porque te digo, hablas por ejemplo de esta cuestión de la vista, que yo también, hasta donde sé, es cierto que las mujeres tienen más sensibilidad al color y se supone que a los detalles, tampoco sabría qué tan demostrable o qué tan demostrado está que eso sea una cuestión puramente derivada de sus capacidades intrínsecas biológicas. Y señalaste otra cosa que creo que sí también me parecía incontrovertible, pero me parece curioso porque digo, entonces, ¿qué implicaciones tiene la supuesta pues en las conductas, en la psique, en estas cosas que también dices que están asociadas a estas cuestiones puramente biológicas? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que los cerebros de los hombres son
generalmente más grandes, pero bueno, pues todo el volumen corporal de los hombres es generalmente más grande y está directamente esa diferencia de tamaños asociada, ¿no? Por otro lado, quiero decir, es 10% en promedio mayor el cerebro de los hombres y los hombres son también en talla 10% mayor en promedio que las mujeres. Entonces, es decir, es perfectamente coherente ahí, ¿no? Por otro lado, se dice también que las mujeres tienen muchísimas más conexiones cerebrales o que es más mayor la densidad. Y yo lo que específicamente pregunto es, ¿cuáles se supone que son las implicaciones que eso tiene a nivel de la conducta o a nivel de la socialización o de las cosas que tú dices que son intrínsecas y que el feminismo quiere totalmente exterminar? Y quiero decir, en una cosa también quiero señalar que coincido contigo, que es cierto que hay ciertas posturas que se denominan feministas, que sí, por ejemplo, que hablan de la, ¿cómo le llaman? La heterosexualidad forzada, o no recuerdo cómo es el término que se usa generalmente, con la que yo tampoco estoy, o sea, para nada de acuerdo, ¿no? Yo pienso que la heterosexualidad es, por supuesto, una cuestión esencialmente derivada de que las especies buscan la reproducción, ¿no? O sea, independientemente de que haya muchísimas más cuestiones en juego que determinen por quién podemos sentir atracción o con quién nos podemos relacionar sexualmente, sí creo que hay un trasfondo biológico de por qué la mayoría de la gente es heterosexual, ¿no? Y no creo que sea puramente una cuestión cultural. Entonces, mi pregunta puntualmente es esa, ¿no? O sea, ¿cuáles para ti son esas implicaciones de las que hemos afirmado que sí pueden ser unas diferencias reales, ¿no? Bueno, digamos, una sociedad ideal, libre, donde las elecciones no son mediadas por fuerzas económicas o estatales, las mujeres tienden a elegir profesiones, formas de vida y roles tradicionales por propia elección, o sea, en plena libertad. ¿Por Sí. qué? Porque biológicamente se ven inclinadas hacia allá, tal cual, por su rol reproductivo. Claro, pues tú hablaste de capacidades intelectuales. Por ejemplo, yo te pregunto puntualmente cuáles, según Capacidades tú, son las intelectuales. diferencias en las capacidades intelectuales de hombres y mujeres, más allá de sus preferencias y de sus inquietudes personales, Ok, que en ciertos contextos, como dices tú, de ciertas virtudes económicas, no es cierto, por ciertas condiciones económicas, pues por supuesto que sí. Es cierto que muchas mujeres, bueno, no sé si naturalmente, pero están inclinadas a la maternidad o a los roles, como dices tú, tradicionales. bueno, para no entrar en la palabra natural o apelar a la naturaleza, deberíamos hablar de elecciones libres, ¿no? Eh, Eligen libremente estos roles, los prefieren. Y en cuanto a las capacidades intelectuales, más que de capacidad, que nos someramente, estaríamos hablando de intereses. Las mujeres se interesan por actividades más relacionadas a la convivencia con las personas, a la interacción con las personas, que por supuesto nada tiene que ver con capacidad intelectual. Es una tendencia, una inclinación casi fisiológica de las mujeres a interactuar con las personas. En ¿Tú cambio, sientes los eso? hombres, Uh-huh. en promedio, tendemos a la interacción con cosas. Y siempre tenemos que hablar de promedios, porque las variaciones, pues, dan lugar a que muchos individuos no entren dentro de la generalización. Se entiende. Eh, pero sí, la mujer en promedio tiende a actividades relacionales, mucho más que el hombre. El hombre tiende a relacionarse con los objetos. De acuerdo, pero ahí, por ejemplo, yo te preguntaba, ¿cuál es, según tú, el vínculo entre las cosas que son estrictamente biológicas y las conductas? Y entonces tú me dices, bueno, está esta cuestión de de la sociabilidad. Y yo te pregunto, ¿tú realmente crees que el hecho de que los hombres yo no estoy totalmente segura de que esté de acuerdo primero con esa afirmación, ¿no? Que las mujeres estamos más inclinadas a las relaciones sociales que los hombres, porque yo creo que en mi perspectiva, a pesar de que sé que aclaraste que estabas hablando como de generalidades, no de absolutos,
es algo mucho más determinado por las individualidades, ¿no? Quiero decir, alguna gente está más inclinada a ser social y algunos de ellos son hombres y otros de ellos son mujeres y alguna gente no es tan inclinada, aunque sí es cierto que también percibo ligeramente una inclinación mayor de las mujeres a ciertas cosas, como al diálogo, por ejemplo, pero no estoy segura de cuánto eso esté determinado puramente por las condiciones biológicas. Y ahí es donde te pregunto, ¿cuál es, según tú, el rol de la condición biológica en que esa cosa que tú percibes sea real y hasta qué punto está determinada por la biología? Bueno, sí, igualmente, neurológicamente, las estructuras necesarias, tanto para relacionarse o entender las cosas, como para relacionarse y entender a las personas, se desarrollan diferencialmente en los sexos, diferenciadamente en los sexos. Y en ese sustrato es que evolucionan muchas formas y costumbres, en ese sustrato biológico, que puede ser manipulado, pero el margen no es tan grande como hoy en día creemos, ¿no? Es eso, es un sustrato neurológico hormonal. Sí, pero puntualmente, por ejemplo, si tú hablas de un límite en el que hasta cierto punto determina la cultura, pero según tú es mucho mayor la determinación biológica, yo te digo, ¿cuál es ese límite? ¿O de qué cosas puntualmente estás hablando? Porque yo hablo o veo como la relevancia que se tuvo un poco, por ejemplo, en la conversación anterior, sobre la inclinación que tienen los hombres a la violencia, ¿no? Y yo creo que sí puede haber un sustrato mínimamente biológico, pero por supuesto que creo que la mayor parte de esa inclinación está definitivamente determinada por cómo han sido socializados, ¿no? No, mira, un momento, a ver, la territorialidad del hombre es debida Yo no hablo a de la... territorialidad, o no sé, o sea, yo hablé específicamente por ejemplo, cuántas personas matan los hombres al año o No, cuántas han no, no, matado en no. las estadísticas. ¿No? No, no, no. Mira, por eso hablé de territorialidad y de este asunto. Mira, en la campana de Gauss, la diferencia entre actos sí, el promedio de actos violentos de hombres y mujeres varía muy poco. En la campana de Gauss. ¿En qué campada de Espérame, gas? O sea, espérame, no espérame. entiendo. Quiero explicar un punto muy importante aquí. Si tú te trasladas a los extremos en la campana de Gauss, hablando de extremos de ¿Tipos de actos violencia? extremos de violencia, Ujú. como es asesinato, violación y cuánta cosa existe, cuando te vas a los extremos, esa pequeña diferencia en el promedio se acentúa. Es un fenómeno estadístico. Entonces, lo que resulta es que cuando hablamos de actos violentos, muy relacionados con violencia física, premeditación y demás, pues los hombres aparecen como los grandes delincuentes, Perpetradores, sí. perpetradores, es la palabra. Pero en promedio no tiene relevancia. Estamos hablando ¿Cómo que no de tiene, digo, para ti no tiene relevancia, pero para ti, no, entonces, por ejemplo, quiero decir, los crímenes, déjame decir algo, los crímenes se evalúan evidentemente respecto al efecto que tienen en otras personas y en gran medida se evalúan a partir de su gravedad, ¿no? O sea, las penas creo que están destinadas y la variante y las muy diferentes variantes de ellas, o sea, algunas cosas tú quiero decir, no estoy diciendo que sean las leyes las que justifican esto, pero a lo que voy es que es evidente que hay actos de una magnitud y de una crueldad y de una antisocialidad muy notable y que sí están, o sea, como tú dices bien claro, pues los perpetradores son esencialmente hombres. Y yo te digo, bueno, para ti no es relevante, pero ¿cómo no es relevante o por qué no es relevante? porque, te voy a decir por qué no es relevante. Porque si aplicáramos el mismo criterio para otras poblaciones, digamos, negros, judíos, cualquier otra minoría históricamente acosada, ¿no? Entre comillas, yo no soy partícipe de todas estas teorías de la opresión, pero en determinados periodos de la historia hubo minorías
que eran que los perpetradores de crímenes extremos pertenecían a estas minorías en gran proporción, ¿no? Entonces, se nos dice que no discriminemos a los negros, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los perpetradores de violencia contra personas negras son negros. Y hay Pues sí, razón, pero a ver. espera. Y hay razón en decir que no hay que discriminarlos por ello. Entonces, de la misma manera, el hecho de que la mayoría de los crímenes sean perpetrados con hombres no justifica ninguna generalización hacia todo el sexo femenino, hacia todo el sexo masculino. Pero a ver, ¿quién está hablando de generalizaciones? El 0.03% de los perpetradores son hombres. No, perdón. A ver, así no va. Los perpetradores constituyen el 0.03% de la población masculina. 0.03. Tú estás extendiendo a todo el sexo masculino la responsabilidad de los crímenes que cometen el 0.03% No, de yo los... creo que más bien tú lo que está pasando es que tú no te das cuenta cómo te sientes atacado por una cosa puramente estadística en la que en ningún momento se señaló a todos los hombres o que todos los hombres fueran culpables. Se dijo una cosa súper puntual y es que, ¿puedo terminar yo ahora? Quedó grabado lo ¿Puedo que terminar dijiste yo? al Sí, por respecto. supuesto que quedó grabado y ahí entonces tú podrás revisarlo y entonces darte cuenta de tus propias tendencias y como de la automaticidad con que respondes a ciertas cuestiones y nadie dijo todos los hombres son culpables de que la mayoría de los perpetradores sean hombres, ¿no? Ni todos los hombres son violentos porque la mayoría de los perpetradores de los crímenes violentos graves son hombres, ¿no? Nadie dijo eso. Lo único que se dijo fue puntualmente el dato que tú mismo no rechazas y que no refutas y que no sé, te digo, incluso a dónde viene la defensa, ¿no? Porque, o sea, con eso no se está implicando nada más. No se está implicando que nadie sea inherentemente un criminal por ser un hombre. Lo único que se está diciendo es que sí hay una inclinación y que por lo que parece, y por lo que puedo terminar, y por lo que parece está bastante determinada por el hecho de cómo son socializados los hombres. Yo, a diferencia de ti, en ese sentido creo que si bien hay una, como ya decía, alguna mínima intervención, bueno, no sabría si decir intervención, pero factor en el que la biología predispone a los hombres, por ejemplo, como decía también desde la vez pasada, por el hecho de que son más fuertes generalmente que las mujeres, a superarlas de manera violenta y todas estas cosas, perdón, es que estoy recibiendo una llamada y me distraje un poco. Eso no quiere decir que ni que estemos generalizando y metiendo a todos los hombres en el mismo saco. Estamos haciendo observaciones muy puntuales de por qué, si no es puramente una cuestión biológica, los hombres están inclinados a cometer este tipo de crímenes muchísimo más que las mujeres, ¿no? O sea, insisto, de una manera que no podemos negar porque las estadísticas están ahí. Yo tengo una pregunta, Ana Paula, ¿podría formularla? Claro. Por supuesto. Bueno, yo, como te he comentado desde la vez pasada, pues no estoy muy enterado del feminismo, no sé si por mi condición o lo que sea, pero tengo una duda sobre de las posturas del feminismo. Bueno, a lo mejor no sé si las conozcas. El feminismo promueve que haya una desaparición de roles o que se asignen ciertos roles. No sé, es una pregunta, no sé, que desaparezcan los roles como de hombre-mujer, o que se cambien los roles, o... Es que, o sea, mira, por esa aclaración creo que tú estuviste en la conversación pasada porque reconozco perfectamente tu voz. Sí, la vez pasada, pero no me Ajá, quedó ok. A lo que voy es, hay dos cosas que puntualicé desde la vez pasada y que hay que tener súper presentes y de las cuales solo el feminismo radical, creo, hace énfasis, en las cuales solo el feminismo radical hace énfasis y por lo cual es una de las razones que hacen que sea el único defensible, ¿no? Y es que hay dos cosas que son muy diferentes y una son el sexo y otra es el género. El sexo, como ya dijimos, es una realidad inmutable, innegable, biológica de la especie, ¿no? Y que además no es exclusiva de nuestra especie, es algo que ocurre en la mayoría de las especies animales, por ejemplo, y que tiene, como ya dijimos y como estuvimos de acuerdo desde el principio, implicaciones muy sustanciales en las existencias de las personas, porque, por ejemplo, como también hemos enfatizado, determina tu capacidad o tu rol en la reproducción, ¿no?
Entonces, las mujeres solo pueden reproducir a la especie, los hombres solo pueden impregnar a las mujeres. Ahora, por otro lado está la cuestión del género, ¿no? Y como se decía desde la vez pasada, ¿qué es el género? Bueno, pues como lo entienden los feministas radicales, es una estructura social en la que se cimenta el rol inferior de las mujeres y ese rol superior o de dominación de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo se cimenta esa estructura? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy burdo, pero que es bastante evidente, ¿no? Los tacones. Los tacones es algo que en la sociedad moderna está atribuido específicamente a las mujeres, y ahora con toda esta cuestión que también mencionábamos la vez pasada, a los hombres que dicen que son mujeres y que por lo tanto creen que por usar tacones o algo así ya pueden, o no sé, ¿no? Como que esa cuestión mágicamente los hace mujeres o algo así. No es necesario tener vagina. ¿Cómo? No es necesario tener vagina para ser mujer. Según estas Según cosas ellos. así totalmente absurdas, ¿no? Y contradictorias. Pero entonces los tacones evidentemente son instrumentos, por decirlo así, que limitan el movimiento, o sea, son accesorios que limitan la capacidad de movimiento, que son peligrosos por sí mismos, que son dañinos por sí mismos y que son, o sea, de una manera en la que las mujeres están socializadas para relacionarse, ¿no? Y los hombres, por supuesto, que no tienen que constreñirse en esa forma de ser un objetito de decoración, ¿no? Los hombres pueden ser sujetos en la realidad. Y eso es la cuestión de los roles, ¿no? O sea, por supuesto, nadie está diciendo que ninguna mujer está obligada a usar tacones, ni que ningún hombre tenga prohibido hacerlo, porque ahora sí que pues cada quien decide acerca de eso, ¿no? Pero, por supuesto, o sea, lo que voy es que eso es el género, ¿no? O sea, es una cuestión artificial en la que se atribuyen no solo la cuestión de los tacones, sino ya en cosas más relevantes, por ejemplo, atributos intelectuales a unos y otros. Y hay quien dice que las mujeres no son racionales y que los hombres no conocen las emociones prácticamente, lo cual es evidentemente y a todas luces contrario a la realidad, ¿no? O sea, no es cierto ni que las mujeres no puedan ser racionales, ni que no lo sean, ni que los hombres lo sean inherentemente, ni que los hombres no tengan una dimensión tan relevante como para las mujeres de su vida emocional, ¿no? Entonces, eso es el género. O sea, ahora, tu pregunta era puntualmente qué es lo que quiere hacer el feminismo. Bueno, pues el feminismo radical sí, es abolicionista del género también. ¿Y eso qué significa? Que todos estos roles y todas estas imposiciones parecen artificiales. No por ello, por ejemplo, vamos a decir que las mujeres van a dejar de reproducir a la especie, porque eso no puede dejar de pasar. O sea, sí, para que la especie continúe, esos papeles, pero son pues determinados por la biología, pues tienen que existir, ¿no? Pero no, por ejemplo, el hecho de que, como decíamos la vez pasada, las mujeres tengan, que quizás habrá que profundizar en esa cuestión, pero que tengan una posición de desventaja casi universalmente en la sociedad, ¿no? ¿Y en qué sentido, por ejemplo? En el que tienen una posición de desventaja económica que, como ya señalamos, es bastante patente. Entonces, eso es, ¿no? Es abolicionista del género en el sentido de que esos roles nos parecen artificiales y dañinos, ¿no? O sea, nos parece dañino, por ejemplo, que a los hombres se les enseñe que no deben llorar, porque evidentemente eso les trae muchas consecuencias en su vida emocional posterior, ¿no? Ok, entonces es abolicionista, el feminismo es abolicionista de los roles. El feminismo radical, sí. De radical. Tengo una duda, bueno, de lo comentaba, disculpa, Roberto García, ¿cuál es tu nombre, verdad? Se me olvidó. Un momento, nos quedan 6 minutos y luego vamos a tener que hacer una pausa por si gustan continuar. Lo que mencionaba Javier, pues coincido parcialmente de que pues tenemos diferencias biológicas y bueno, no lo negamos, no es obvio, pero hay algo pues que está relacionado con los roles, y más que con los roles es una consecuencia lógica de la existencia, pues, por ejemplo, conocen un poco de la teoría del mercado, por ejemplo, ¿cómo se llama? El cuento del carnicero y del campesino, que se supone que si tenemos diferencias en la forma de producción, aunque uno sea mejor que el otro, tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien o lo que sea, conviene que a cada uno tome un rol y los dos se benefician de haber adoptado ese rol. Por ejemplo, en el caso del campesino, él tiene una ventaja comparativa en la producción de patatas que producir carne,
Y bueno, el carnicero tiene una ventaja absoluta, así como lo cuentan en el cuento, y le conviene a todos modos al campesino comerciar con el carnicero, porque así le tocan más patatas y carne, y también al carnicero le tocan más patatas y carne al comerciar con el campesino. Entonces, yo no sé yo creo que las diferencias entre hombres y mujeres son mínimas en inteligencia, o sea, son pequeñas, ¿no? Por ejemplo, que las investigaciones de Baron Cohen, que decían pues de que a lo mejor los niños un poco prefieren las máquinas y las niñas a lo mejor un poco más a lo mejor es un poco, por ejemplo, a lo mejor yo también creo que hay diferencias entre negros y blancos, ¿no? A lo mejor un negro puede hacer los 100 metros en 9.68 segundos y un blanco en 9.73 segundos, es una cuestión mínima. Pero lo que sí hace que esa diferencia mínima, bueno, sí, o sea, yo creo que la teoría del mercado es correcta, hace que si uno adopta cierto rol, se ve beneficiado en esa situación. O sea, es una cuestión lógica como adoptar un rol. En este caso, ¿tú crees que las diferencias sean suficientes para adoptar un rol o crees que ese sería innecesario y que prácticamente todas las actividades, tanto el hombre como la mujer, la pueden hacer de cualquier manera, sin o sea, que no importa pues, o sea, que las diferencias son tan mínimas que es despreciable adoptar un rol y que básicamente la educación y todas las actividades deben ser prácticamente las mismas para ambos sexos o para todos los seres humanos. ¿Qué opinas? Pero cuando decimos que los roles se quieren eliminar para nada, quiero decir que ya la gente no va a poder elegir su rol. Y yo creo, y coincido con lo que dice Javier al principio, de que en una sociedad de elecciones libres, muy posiblemente las mujeres tienen inclinación. Yo misma, personalmente, si pudiera decidir, no tengo ninguna objeción con ser una ama de casa que cuida a sus hijos, ¿no? O sea, personalmente, y eso quiero que sepan que no contradice para nada la cuestión del feminismo radical, ¿no? Ahora, eso es una inclinación personal, lo que decimos, eso no fuerza ni va a determinar cuál es el rol prescrito y forzoso de una mujer en la sociedad, ¿no? Y si una mujer quiere ser una astronauta, literalmente, pues puede serlo, ¿no? Esa es como la cuestión esencial. ¿Puedo hacerte una pequeña pregunta al respecto a lo que estás diciendo? Claro. ¿Qué significa forzoso? ¿Qué roles forzosos existen hoy en día en la sociedad occidental? No, a lo que voy es que... Forzoso. No, a lo que voy es que... Sí, me dejas explicarte. Sí. A lo que voy es lo que Un momento, pensamos que está mal. Nos quedan 2 minutos, dos Sí, minutos sí, y medio. sí. Okay. No me tardo en responder Sí. esto. Que puntualmente lo que no queremos, por ejemplo, hay unas sociedades en las que las mujeres tienen que traer burkas, o sea, lo sabemos todos, ¿no? O sea, y tienen un rol prescrito socialmente y del que no pueden salir. ¿Me explico? En la Y sociedad a eso... occidental, Bueno, yo no estoy diciendo que no haya... A ver, déjenme aclarar ahí. Lo forzoso es que, por ejemplo, en muchísimas familias se refuerza la idea de que los hombres van a la escuela y las mujeres no. Y estamos hablando aquí de México. No sé qué quiere decir con sociedad intelectual, digo, sociedad occidental. no existe eso. No, me confundí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí que en la sociedad occidental, bueno, puede ser un término muy laxo, muy amplio, o sea, nosotros en estricto sentido, digámoslo así, estamos en Occidente, pero bueno, creo El que... mundo cristiano, el mundo que deriva de Bueno, la... pero esto es México y tú dime si no cuántas, o sea, tú no sé si tú lo sabes, los datos precisos, yo tampoco, la verdad, pero tú si no crees que hay muchísimos senos familiares en México en las que los hombres se les da la posibilidad de estudiar y a las mujeres no. ¿Me explico? O sea, eso es a lo que digo. Y son ese tipo de constricciones y ese tipo de cosas que se refuerzan en las sociedades, por supuesto. O sea, estamos hablando de que mientras mayor beneficio económico e intelectual tengan los grupos familiares, pues más amplitud de decisiones van a tener las personas, pero en muchas sociedades, o sea, en muchas situaciones familiares van a estar muy constreñidos, ¿no? Y muy limitados. Y las mujeres no se les va a dar siquiera el acceso a la educación, como pasó por siglos, ¿no? Por esa cuestión. A eso me refiero. No sé si ya es un poco más claro, pues. No es que a nadie se le ponga una pistola en la cabeza y se le obligue a ser madre ni ama de casa, pero lo que estamos diciendo es que no se proporcionan ni las oportunidades ni las ocasiones para que las libres elecciones sean posibles. Muchas gracias, Ana Paula. En una siguiente oportunidad, Javier va a poder responder tu último comentario y por ahora terminamos aquí. Muchas gracias. Ok, lástima. Gracias.